Amigas, amigos, muchas gracias de nuevo por su participación. Esta asamblea fue convocada apenas hace 3 días y aquí estamos, todas y todos. Nuestro movimiento avanza con serenidad y optimismo, porque tenemos la razón y el tiempo lo ha venido demostrando. Este movimiento de mujeres y de hombres libres y conscientes tiene a su favor el hecho indiscutible de que hablamos con la verdad ante un adversario que ha optado por el camino trillado de la simulación y del engaño. En la lucha emprendida en la defensa del petróleo, poco a poco hemos venido poniendo al descubierto a quienes, movidos por la codicia y el afán de lucro, pretenden despojar al pueblo de México de su patrimonio, del patrimonio de nuestra generación y del patrimonio de las nuevas generaciones, de nuestros hijos. Fuimos los primeros en denunciar que se fraguaba un gran atraco a la nación. Dijimos con mucha claridad que querían privatizar la industria petrolera y llamamos a debatir a quienes consideramos los principales promotores de este acto de felonía y de traición a la patria. Ninguno de ellos respondió abiertamente. Como siempre, le encargaron la palabra a sus incondicionales y lanzaron otra más de sus campañas mediáticas contra nosotros. Nos acusaron de que alucinábamos, que veíamos fantasmas, que luchábamos contra molinos de viento, que queríamos notoriedad para nuestros fines políticos y se dedicaron a exclamar: ¿cuál privatización? ¿Cuál reforma? ¿Cuál iniciativa? Cuando dimos a conocer que preparaban el video del llamado tesoro escondido en las aguas profundas, primero lo negaron y luego cínicamente lo lanzaron al aire pretendiendo engañar al pueblo de México. A partir de entonces empezaron a manejar eufemismos para tratar de ocultar la privatización que estaban fraguando. Usaron todos los términos y frases habidas y por haber. Hablaron de asociación, alianzas, acompañamiento, apertura, maquila, permisos, contratos de riesgo, contratos de servicios múltiples, contratos con terceros, contratos de servicios ampliados, autonomía de gestión, en fin, todo lo que les ayudara a disimular sus verdaderas intenciones. Luego, ya de plano, se arrancaron la máscara y se exhibieron sin tapujos. El miércoles pasado, el presidente usurpador mandó sus iniciativas de reforma energética al Senado y ya es innegable su deseo de privatizar la totalidad de la industria petrolera nacional. Lo que estaba claro quedó clarísimo. Quieren consumar
una de las más grandes afrentas que haya padecido el pueblo de México en toda su historia. Esto explica el nerviosismo que mostró Calderón cuando apareció en cadena nacional informando sobre su propuesta. Por eso sudaba y se mostraba inseguro. En su interior sabía que está muy cerca del papel que jugó en su tiempo Antonio López de Santana. ¿Cómo se traducen y qué significan realmente estas reformas? Lo que quieren es modificar leyes secundarias que violan la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. Están proponiendo otorgar permisos a extranjeros y privatizar la exploración, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de los productos petrolíferos. Pretenden dejar a Pemex como simple abastecedora de petróleo crudo. Nos quieren quitar la posibilidad de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita nuestro país. Nos quieren condenar a que solo vendamos materia prima y nunca podamos utilizarla para producir nosotros mismos la gasolina, los productos petroquímicos y la energía eléctrica, y con ello industrializar a México, crear empleos, fortalecer nuestro mercado interno, reducir los precios al consumidor del gas, la luz y las gasolinas, y sobre todo elevar los niveles de bienestar de nuestro pueblo. Por si fuese poco, proponen un andamiaje legal que no solo otorga derechos a extranjeros y nos obliga a someternos a tribunales internacionales, sino que les permite a los más altos funcionarios públicos actuar con manos libres para hacer jugosos negocios y elevar a rango supremo la corrupción en Pemex. Por ejemplo, están contemplando que no haya licitaciones públicas y que se entreguen contratos de obras y servicios por asignación directa. Es decir, Calderón, Muriño y Elías Ayú y otros podrán seguirse despachando con la cuchara grande. Aquí solo quiero recordar lo siguiente. Quiero recordar hechos irrefutables y los enumero. 1. El primer contrato de servicio múltiple que se otorgó violando la Constitución a una empresa extranjera se suscribió cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. El día 14 de noviembre de 2003, sin que hubiera participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por $2.437 millones para explotar yacimientos de gas en la cuenca de Burgos. Contrato que, por cierto, se encuentra en litigio en los tribunales por inconstitucionalidad. 2. Recientemente,
la Auditoría Superior de la Federación denunció un daño patrimonial a Pemex cuando Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex por haber vendido a bajo precio bonos de las acciones que Pemex posee en Repsol de España. Cabe señalar que meses después esas acciones aumentaron su valor, por lo que se registró una pérdida patrimonial para Pemex por 655 millones de dólares. 3. Está plenamente demostrado que Juan Camilo Muriño, actual secretario de Gobernación del gobierno usurpador, es un traficante de influencias confeso. Aceptó de manera cínica haber firmado contratos con Pemex para beneficio de su empresa familiar. Y es necesario decir, para llamar a las cosas por su nombre, que ante este evidente caso de impunidad, nuestros detractores de la televisión y de la radio, que gritan contra nosotros, se han quedado callados como momias. 4. También tenemos pruebas de que el contrato que otorgó la Comisión Federal de Electricidad a Repsol de España, sin que hubiese otra oferta, por 21.650 millones de dólares para la compra de gas del Perú, y cuya ganancia será de 15.000 millones de dólares, fue autorizado desde Los Pinos en 2007, cuando Juan Camilo Muriño era coordinador de la oficina de la presidencia. 5. Por si fuese poco, obran en nuestro poder pruebas que demuestran que desde antes de que enviara sus reformas al Senado y de que apareciera Calderón hablando de los bonos petroleros que supuestamente serán adquiridos por el pueblo, ya antes de ese anuncio, antes de que se presentara la iniciativa, y tenemos pruebas, ya los banqueros de México y los especuladores financieros daban a conocer de manera confidencial a los principales integrantes de sus gremios sobre los pormenores de este asunto. Es decir, por anticipado y con información privilegiada, los banqueros y los especuladores financieros ya se están frotando las manos. Como es evidente, detrás y delante del afán privatizador está la voracidad de una minoría de políticos corruptos y de algunos potentados nacionales asociados con empresas extranjeras. Estas son las razones que nos han llevado a oponernos a la privatización del petróleo. Esto es lo que explica el porqué de la resistencia civil pacífica. Afortunadamente, pudimos prever lo que vendría y hemos aprovechado el tiempo no solo para denunciar la intención del despojo, sino para organizarnos e impedirlo. El pasado jueves, en forma coordinada,
con unidad y también de manera simultánea comenzaron las acciones de resistencia civil pacífica. La primera medida la tomaron los senadores al ocupar la tribuna de ese recinto legislativo. Un aplauso a las senadoras y a los senadores. De inmediato hicieron lo propio en apoyo a sus compañeras y compañeros, los diputados del Frente Amplio Progresista. Un aplauso a las diputadas y a los diputados. Todo esto fue acompañado por la acción extraordinaria, generosa, ejemplar de las mujeres brigadistas. Un aplauso a las mujeres. Las mujeres brigadistas, a su vez, fueron respaldadas por los hombres que forman parte de las brigadas de la Ciudad de México y de la zona conurbada de municipios del Estado de México. Un aplauso a los hombres. Hemos contado con la solidaridad, con el apoyo de muchos mexicanos, de millones de mexicanos, mujeres y hombres libres. Un aplauso para todo el pueblo de México que está participando en este movimiento, para los sectores progresistas. Por eso no han podido destruirnos. Aquí repito lo que decía el presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En eso radica nuestra fuerza. Con las primeras acciones de resistencia civil pacífica y con el apoyo de muchos otros, inclusive de aquellos con los que tenemos algunas diferencias, pero con los que coincidimos en la defensa del petróleo, hemos logrado alejar el riesgo del albazo legislativo. Ya no va a haber madruguete. No olvidemos, tengamos en cuenta, y esto sirve para explicar el por qué actuamos como se hizo. ¿Qué es lo que querían? Querían aprobar por la vía rápida, como lo hicieron con las reformas a la ley del ISSSTE. Querían ponerse de acuerdo arriba y dar un madruguete en este tema tan fundamental, tan vital como el asunto del petróleo. Pero la acción oportuna de nuestros legisladores y de las brigadas lo han impedido. Y es casi un hecho que no podrán, en este periodo de sesiones que termina el 30 de abril, aprobar las iniciativas entreguistas. Fue un paso adelante, amigas y amigos.
Sin embargo, no podemos confiarnos. Sabemos cómo piensan y cómo actúan nuestros adversarios. Pero sobre todo, sabemos que es mucha su avaricia, su hambre de dinero. Aquí quiero dejar en claro cuál es nuestra principal demanda en estos momentos. Lo que queremos es algo totalmente racional, pacífico y posible. Repito, racional, pacífico y posible. Estamos exigiendo que se convoque a un debate nacional. Estamos exigiendo que se convoque a un debate nacional plural, democrático, con toda la sociedad. Un debate sin prisas, no simulado, abierto a todas y a todos los que tengan algo que decir, en el entendido que el petróleo es de todas y de todos los mexicanos y por lo tanto todas y todos tenemos el derecho a opinar. Puede ser que los senadores y diputados tengan la última palabra, pero la primera palabra la tendrá siempre el pueblo de México. No podemos de ninguna manera, por ningún motivo, aceptar que algunos quieran robarse el patrimonio de todos los mexicanos y mucho menos que este robo se lleve a cabo a espaldas del pueblo. Amigas y amigos, en tanto no haya respuesta a nuestra petición de que se lleve a cabo un amplio debate nacional sobre el petróleo y lo que implica en cuanto a soberanía, historia, legalidad, corrupción, desarrollo, bienestar y paz social, nosotros continuaremos con la resistencia civil pacífica. El martes de la semana próxima vamos a estar atentos a lo que suceda en la Cámara de Senadores y de ello dependerá las acciones que llevemos a cabo. Todos estamos en resistencia civil, todos atentos y alertas. También les propongo que todos los brigadistas de los estados, mujeres y hombres, así como quienes se quieran sumar de manera voluntaria, nos dediquemos a informar al pueblo de México y dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias de la privatización de la industria petrolera. Para ello, a partir de la semana próxima, vamos a distribuir una carpeta con la información básica que servirá de herramienta a las brigadistas, a los brigadistas y a los ciudadanos en general
para ir todas y todos a concientizar casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo. Lo vamos a hacer ante el cerco informativo. Cada uno de nosotros será un medio de comunicación. Ante el engaño y la manipulación, nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad y llegará hasta el último rincón de nuestra patria. También les propongo, porque las circunstancias así lo exigen, que el domingo próximo haya asambleas informativas en las principales plazas públicas del país. Estas reuniones serán convocadas por la Comisión Nacional en Defensa del Petróleo y por los comités de defensa del petróleo de los estados. Hago un llamado de nuevo, amigas, amigos, para no caer en ninguna provocación, ni un vidrio roto, ni una pedrada. Solo recurren a la fuerza los que no tienen la razón. Los violentos son ellos, no nosotros. Este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Amigas y amigos, como lo sabíamos, aquí lo dijimos varias veces y lo habíamos previsto, a partir del pasado jueves se intensificó la campaña en contra de nosotros. Es público y notorio. En la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, se nos echaron encima con todo.